estallido. No al populismo. Poner al Perú por encima de toda ideología. Los invito a contrastar. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. En Ecuador, el próximo 15 de mayo se va a cumplir el primer año de gestión de la Asamblea Nacional Legislativa, un determinante poder del Estado con el que el Ejecutivo de Lasso ha tenido que lidiar, proponer, discrepar, en algunos casos negociar, dicen algunos, por no contar precisamente con la mayoría dentro de la Asamblea. Su movimiento, creo, es minoría. Esto para aprobar sus proyectos de ley. Los entendidos, ¿qué están diciendo sobre esta gestión? Dicen que hay retrasos en las ambiciosas metas planteadas en la agenda legislativa. Enseguida, aquí en Ángulo, vamos a tener a la presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa de los ecuatorianos, la doctora Guadalupe Llori, quien además ha sido acusada por otros asambleístas de gestionar cargos públicos, entre otras cuestiones. Bienvenidos todos. El correísmo, o mejor dicho, la coalición UNES, que tiene 49 escaños, ha presentado 3 denuncias por supuesta corrupción contra la presidenta de la Asamblea Nacional. Pide no solo su destitución como presidenta, sino también su destitución como asambleísta por la provincia que representa, la de Orellana. Estas denuncias son por supuesto cobro de diezmos y tráfico de influencias. A esto se suma que este martes 2 asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana interpusieron una denuncia en la Fiscalía contra Llori por presunto peculado. ¿Qué afirman estos asambleístas del correísmo? Aseguran que Llori habría dispuesto de 4 funcionarios legislativos para que pagaran el alquiler de un vehículo en el que ella se movilizaba con una tarifa semanal de más de $700. También acusan a Llori de supuesto tráfico de influencias. Aseguran que la esposa del fiscal de la provincia de Orellana, que tramitaba casos con los que estaba vinculada Llori cuando ocupó la prefectura de Orellana, ahora trabaja con ella como coordinadora de talento humano de la Asamblea Nacional. 3 denuncias que vamos a presentar en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Guadalupe Llori. Las denuncias tienen que ver con casos de corrupción, diezmos y piconazo. A través del uso de este cargo como presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori configuraba el intercambio de favores y el posible tráfico de influencias para que el fiscal Pío Palacios no investigue las infracciones por las cuales la presidenta de la Asamblea Nacional, cuando ocupaba el cargo de prefecta de Orellana, fue acusada por varios actos de corrupción. Guadalupe Llori Abarca es abogada, fue alcaldesa de Francisco de Orellana y prefecta de Orellana por el movimiento Pachacutic. En 2007 hizo una huelga en Dayuma en protesta por la actividad petrolera. Rafael Correa decretó estado de excepción y fue acusada de terrorismo, sabotaje, fraude y peculado. Estuvo detenida durante 11 meses. Nuestro ángulo protagonista de hoy en NTN 24 es la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori Abarca, la primera mujer amazónica en la historia del Ecuador en dirigir el poder legislativo, el segundo poder del Estado en el Ecuador. Es presidenta de la Asamblea Nacional Ecuatoriana. Doctora Llori, un gusto tenerla aquí en el Canal de las Américas. Bienvenida. Buenas tardes, estimada Ruth. También buenas tardes a NTN Buenas tardes. 24 Colombia. Gracias por la invitación. Buenas tardes para ustedes en América, en Bogotá, Quito y Lima. Quería empezar preguntándole, presidenta, todo este antecedente que hemos podido conocer, lo que se difunde también en los medios de comunicación, lo que se discute dentro de la Asamblea, si la comisión pluripartidista para investigarla se conformó con 81 votos y para su destitución dependen solo 70, quiero empezar preguntándole, su suerte está echada. ¿Qué haría usted si la destituyen? ¿Qué podría suceder? Todo lo que comienza mal, termina mal. Este proceso estuvo viciado desde el inicio de su nacimiento. Este
problema o esta crisis debía haberse sido tratada al interno de la Asamblea Nacional, o si no también a través del órgano de control constitucional. Esta comisión pluripartidista tiene de todo menos de pluripartidista, ya que está conformada por el partido político de UNES y todos sus amigos. En tal virtud, nosotros consideramos que es una comisión ilegal e ilegítima. No tiene ese valor legal. Por lo tanto, pues, hemos tenido que actuar, dígame usted, poniendo ciertas medidas constitucionales para la defensa de la institucionalidad de la Asamblea Nacional del Ecuador y, por supuesto, para defender los derechos humanos de la presidenta de la Asamblea. Presidenta, usted ha dicho en innumerables ocasiones que están unidos por el reparto. Lo ha dicho así. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿Reparto de qué? ¿Y quiénes? Tanto el partido político UNES como el partido político Partido Social Cristiano, como también unos 6 rebeldes del movimiento Pachacuti, se han unido todos ellos por el reparto de la Asamblea Nacional, que pone en grave riesgo la estabilidad, la institucionalidad y la democracia de nuestro país. El partido político Partido Social Cristiano quiere elegir a su propio contralor, a su medida. Acá nosotros los llamamos al Partido Social Cristiano los amarillos. Cuando han visto aquí en nuestro país a un amarillo con glosas o igualmente preso por corrupción? Nunca, porque ellos siempre han tenido o han elegido a su contralor a su medida. Igualmente el partido político UNES, a más de querer el contralor, también quiere conformar esa comisión de la verdad para traer de vuelta a su amo, a Rafael Correa, para tapar así los 14 años, no solamente de impunidad, sino de atraco de los recursos de nuestro país. Esos son las verdaderas intenciones que tienen. Ok, las verdaderas intenciones que tienen para llevar a cabo estas acusaciones. Usted utilizó y pagó durante una semana $700 para movilizarse en un vehículo. Hasta ahora me han acusado de varias razones o de varios delitos, pero hasta el día de hoy no han podido probar absolutamente nada. Incluso me acusaron. Pero la respuesta aquí es más sencilla, Presidenta de la Asamblea. ¿Sí o no? Y usted contrató a esta persona que es la esposa de con quien la relacionan en la provincia de Orellana, que ahora dicen que trabaja con usted como coordinadora de talento humano en la Asamblea Nacional. ¿Sí o no? Todo es falso y estoy dispuesta a probar de todo lo que se me acusa. Soy una mujer que no soy corrupta. Estoy aquí en mi país con la frente bien en alto, no como algunos prófugos sentenciados que buscan desde lejos destituirme para buscar impunidad. Aquí estoy. Todas las denuncias que se hagan en mi contra, estoy dispuesto aquí que me vengan para yo poder probar de que no he cometido ningún delito sobre todas las acusaciones que hoy por hoy están vertiendo en mi contra. Abogada Yori, ¿cuánto se ha estancado la labor de la Asamblea Nacional Legislativa tras estas denuncias
que piden además a viva voz la destitución suya como presidenta del Parlamento. En ningún momento se ha paralizado el trabajo eficiente de la Asamblea Nacional. Hasta 26 sesiones se han realizado las comisiones por día. Las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional. Como presidenta de la Asamblea, he convocado 4 reuniones al CAL semanal, 2 reuniones al Pleno de la Asamblea Nacional en la semana y administrativamente toda la estructura de la Asamblea Nacional ha trabajado al 100%. Por eso hemos podido aprobar 28 leyes, de las cuales 24 de ellas ya están en el registro oficial. Igual, sí, perdón. Exacto. Hablemos justamente de eso, Presidenta. El año de gestión de la Asamblea Nacional, como lo decía en la introducción, un importante organismo del Estado ecuatoriano, el segundo en cuanto a desarrollo de poder. ¿Cuántos proyectos de ley han entregado ustedes por los actuales asambleístas que han llegado al registro oficial? Usted lo asegura, ya lo ha dicho aquí y en su cuenta de Twitter lo leía, 28 leyes de las cuales 24 se han publicado en el registro oficial. ¿Cuántas de estas corresponden a proyectos aprobados por los actuales legisladores? Nosotros hemos registrado 21 leyes de la actual administración. Las 7 vienen de la anterior administración, pero igualmente se aprobaron en primera y en segunda instancia en nuestra administración. Igualmente fueron registradas en nuestra administración. ¿Cuál ha sido la ley más relevante, representativa que han tenido ustedes como Asamblea Nacional durante este año? Hemos tenido algunas, entre ellas la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. El IVA va a quedar en la propia casa de cada uno de los gobiernos locales, ya sea prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, universidades e igualmente politécnicas. O sea, el IVA va a quedar en casa para realizar muchas obras para las localidades como también para el sector educativo. Esa es una ley en realidad que va a beneficiar mucho a todas las provincias de nuestro país. Tenemos también la Ley de Reactivación Económica de Manabí y Esmeraldas, después del terremoto que hubo en estas 2 provincias. También tenemos la ley para defender los derechos de los clientes del sistema financiero nacional. También es considerada una de las mejores leyes. Tenemos la Ley Orgánica de Emprendimiento Juvenil. Y recientemente también hemos luchado por hacer realidad un compromiso que teníamos con el pueblo ecuatoriano, especialmente con las organizaciones sociales, como eran las amnistías. Hemos amnistiado a más de 360 personas que fueron perseguidas, fueron encarceladas. En la época de... Hoy, sí, en la época... En la época de Rafael Correa. Del correísmo, así es. Ok, estamos aquí hablando en ángulo en NTN 24, en el canal de las Américas, con la presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa de Ecuador a propósito de este año que se cumple. Presidenta, una respuesta ligera, del 1 al 10, ¿cómo califica la actuación del organismo? Yo lo he dicho y sigo sosteniendo, la calificación que yo le doy a nuestra gestión es 10 sobre 10. A pesar de que el tema político 10 sobre 10. Ha tratado de empañar esta gestión excelente que ha tenido la Asamblea Nacional. Considero que es una gestión en realidad exitosa.
La invito a escuchar algunas respuestas que se han dado a través de redes sociales. Poníamos desde tempranas horas en Ecuador, en nuestra cuenta @ángulo_NTN24, esa pregunta. Y luego vamos a volver para comentarla. Algunas respuestas que nos llegaron. Vicente Torres califica. Ayori 0. La función legislativa en su conjunto -10. Miguel Alvarado comenta, si existe la calificación, -1 se le daría, le quedó muy grande el puesto. Nora Mosquera dice, poco trabajo. Antonio Contreras asegura, calificarla ya es perder el tiempo. P. López califica, 8/10. Solo la presidenta no hace la asamblea. Qué pena ver que sean las propias mujeres y que antes se las veía muy unidas a la presidenta, quienes hablen mal de otra mujer y quieran sacarla. Manuel Carrasco comenta, esta asamblea es peor que la de Litardo, entonces ya tocamos fondo total. Douglas Clavijo califica, -10. ¿En qué ha aportado? Y Marcela Cárdenas dice, si existe algo peor que pésimo, eso es. ¿Qué decir al respecto, presidenta de la Asamblea, de estas opiniones que tienen algunos de los ecuatorianos y que las han manifestado en redes sociales? El asambleísta Torres, como así ha afirmado incluso la denuncia, puede decir lo que quiera, ¿no? Puede incluso dar misa en vez del cura. Y como presume de aprendiz de dictador, puedo manifestar de que él cree que el que más grita es el que tiene la razón, o porque se capricha, la presidenta o cualquier asambleísta tiene que renunciar. No sé si ha leído la ley y la Constitución. Gente y común, todas las personas tenemos no derechos. Presidenta, le decía que redes estaba sociales justamente son los correístas. Tienen las mejores plataformas y las mejores redes sociales. Tienen los correístas. O sea, usted dice que todas esas opiniones y bueno, son ellos de correístas. dicen lo que en realidad les interesa políticamente. Y nosotros, yo como presidenta de la Asamblea, defiendo el trabajo de la Asamblea Nacional, que ha sido un trabajo eficiente y que así ha dado buenos resultados. Pese a que políticamente ellos desconozcan el trabajo de la Asamblea, yo puedo manifestarle que es un trabajo eficiente y digno del pueblo ecuatoriano. Voy a volver con usted luego del corte comercial, señora presidenta. Está con nosotros la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Ya mismo se cumple un año de gestión. Vamos a hablar de esta relación del Legislativo con el Ejecutivo. ¿Cuál es la opinión del presidente Lasso? Y también hablar, señora presidenta, de este nuevo motín sangriento que vuelve a dejar en evidencia la grave crisis penitenciaria que vive el Ecuador. Ya volvemos con esto y más. Recuperamos el control dentro del Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo, gracias al trabajo conjunto de la Policía de Ecuador y Fuerzas Armadas de Ecuador. Nuestro compromiso es y siempre será la seguridad de los ecuatorianos. Mi respaldo a la presidenta de la Asamblea Nacional. El bloque de Creo y el bloque del VAN van a trabajar en la línea de mantener la estabilidad de las autoridades en la Asamblea Nacional. Presidente, Guadalupe Llori debe continuar en su cargo. Mire, allá la Asamblea Nacional, yo no soy quien para decir si ella o no debe continuar en su cargo. ¿Qué pase en ese hemiciclo? Es problema de ellos. En uno de los enlaces ciudadanos, el presidente Guillermo Lasso, refiriéndose a Guadalupe Llori, quien la tenemos invitada aquí en NTN24, la presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, a propósito del año que va a cumplirse el próximo 15 de mayo. El gobierno sigue sin votos, presidenta, y sin proyectos de ley aprobados dentro de la Asamblea Nacional. Durante este año de mandato no hay una mayoría consolidada, solo un proyecto del Ejecutivo está en vigencia, pero por el Ministerio de la Ley. Usted, recuerdo su discurso, ofreció darle gobernabilidad a Lasso desde la Asamblea, y Lasso
le devolvió el favor ofreciéndole un trabajo conjunto. ¿Cuánto duró ese ofrecimiento y cómo van las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo? Desde el inicio de mi gestión prometí dos cosas al país. La primera es hacer respetar la ley, la Constitución y los procedimientos parlamentarios. Y la segunda fue trabajar por la reconciliación, la unidad nacional, la institucionalidad y la gobernabilidad. Como presidente de la Asamblea he cumplido con ese cometido y con esa promesa que le hice al país. Y de verdad también, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 12, numeral 26, dice lo siguiente textualmente: propiciar mecanismos de corresponsabilidad y diálogo permanente con el Ejecutivo y los otros poderes del Estado. Y eso es lo que nos corresponde a los poderes del Estado. Y como primer poder del Estado, como Asamblea Nacional, nos ha correspondido llamar a la unidad, al diálogo, a hacer mesas de concertación, de trabajo coordinado, tanto con el Ejecutivo, igual con los demás poderes del Estado. No podré decir que tengo las magníficas relaciones, pero sí bajo los parámetros que nos da las competencias y las atribuciones, sí lo estamos haciendo. Quiero terminar esta entrevista, Presidenta, hablando de la crisis carcelaria. La Asamblea Nacional del Ecuador inició este debate sobre la crisis del sistema penitenciario nacional, un informe elaborado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad sobre el papel del Estado ante estos hechos que se han dado durante un año. Efectivamente, pidieron la visita de la CIDH. Usted dijo pues, que se debe fortalecer el trabajo de las instituciones, trabajar en un verdadero proceso de rehabilitación, pero estos no quedan sino como palabras en el aire. Algunos dicen que se busca responsables y que de eso se tratan los debates en la Asamblea Nacional, unos contra otros. ¿Qué se puede hacer para que la comisión encargada en realidad pues ponga cartas en el asunto, se propongan buenas ideas y que de la mano de quienes tengan la responsabilidad, por supuesto, en los otros organismos del Estado, pues se pueda poner freno a este derramamiento de sangre que hay dentro de las cárceles? Las mafias están aquí enraizadas hace muchos años. Esto hemos heredado de gobiernos y asambleas anteriores, cómplices justamente de esta crisis carcelaria. Por eso estamos como Asamblea Nacional trabajando en leyes que fortalezcan la seguridad en el país. La Comisión Especializada Permanente de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional en estos temas está trabajando con 7 leyes finales que engloban en 9 cuerpos normativos y 21 proyectos de ley. Desde la comisión me han informado que la próxima semana se podría conocer, ¿no?, en el Pleno de la Asamblea el informe ya para el segundo debate de la ley del uso legítimo de la fuerza. La Asamblea, gracias al trabajo de la Comisión, también emitió un informe con 76 recomendaciones para prevenir y resolver la crisis carcelaria y la situación de inseguridad en el Ecuador. Yo me solidarizo de todo corazón con todas las familias que han perdido sus seres queridos en las cárceles de nuestro país. Estamos aquí como autoridades uniendo esfuerzos para realizar un plan estratégico para solucionar el problema
de seguridad, porque la seguridad no depende sola o exclusivamente del gobierno, depende de todas las instituciones y de todos y cada una de las autoridades y ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. De los poderes del Estado, como usted bien lo dice también, de la ciudadanía, pero ustedes son los llamados a resolver esas demandas, esos derechos que tienen los ciudadanos de vivir en un entorno tranquilo. Voy a agradecerle su participación aquí en Ángulo de NTN 24, la primera mujer amazónica en ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional en Ecuador, la doctora Guadalupe Llori. Gracias por haber estado con nosotros, abogada Llori. Muchas gracias a ustedes también. Y buenas tardes. Gracias. Vamos a continuar.